Con Pedro Levi en nuestro móvil, al cual vamos a saludar en esta mañana de lunes. Buen día, Pedro. Hola, Pedro. Iván, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Bueno, vamos a hablar de educación y obviamente en el marco y en un contexto de polémica por lo que está sucediendo allí en Ciudad de Buenos Aires, pero específicamente de salud y de contagios. ¿Qué está sucediendo en la ciudad de Rosario, más allá de todo lo que se habla con respecto a esto, a los contagios? ¿Funcionan o no funcionan las burbujas? Bueno, vaya, si es momento también de hacer un análisis, un balance, ya tras haber transcurrido tiempo del inicio de clases. Bueno, padre, ¿qué podemos decir con respecto a esto que han notado ustedes en los últimos tiempos? Y se puede hacer ya un balance. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, en primer lugar, tenemos ya un mes, largo transcurrido desde el inicio del ciclo lectivo 2021. Y bueno, ha sido todo positivo, las burbujas han funcionado bien, los índices de contagio a nivel general no son grandes, no estamos hablando más del 1%, el 1,5% de todo el alumnado, y sobre todo creo que producto de un compromiso general que hay en todas las comunidades educativas, sean los padres, los docentes, los alumnos, que vienen muy dispuestos a aceptar las pautas que hay dentro del colegio, de acuerdo a lo que cada colegio ha establecido. Y bueno, y esto hace que, por ejemplo, haya mucha prevención. Hay muchos casos de padres que por ahí nos avisan que los chicos no vienen porque se levantó un poquito acatarrado, porque hay un pequeño dolor de garganta, entonces se previene, se hacen los estudios, gracias a Dios no pasa de un simple resfrío más de esta época con estos cambios que estamos teniendo, pero bueno, podemos decir que ha sido positivo. Lógicamente que no podemos negar lo que está pasando afuera de las escuelas, que es otra de la realidad, donde bueno, van creciendo de a poco los contagios en esta llamada segunda ola, y donde bueno, todos tenemos que trabajar y pedir justamente eso, ¿no? Que haya más prevención, cuidarnos dentro del colegio como lo venimos haciendo y lo están haciendo la mayoría de los colegios, y fuera del colegio, en casa, en el traslado, en las reuniones sociales, en las actividades normales que tienen. Por ahí los chicos se han dado casos de festejar un cumpleaños, entonces todo esto acarrea con muchas prevenciones, pero sabemos que los chicos tienen una manera por ahí de estar y de relacionarse que hace que se vulneren algunas pautas de distanciamiento. Pero bueno, creo que ha sido, no creo, estamos convencidos de que ha sido positivo. Estamos expectantes a saber qué es lo que sucede, qué es lo que va a pasar y bueno, lo que dispongan las autoridades sanitarias, lógicamente en contacto todos los estamentos que hace a la educación, en este caso el ámbito de gestión pública, o mejor dicho, de la educación pública de gestión privada, en contacto con las autoridades del ministerio, con las comunidades educativas, evaluando, viendo y estando atentos para saber, llegado el momento, cuáles serían las medidas a tomar. Padre, lo consulto con respecto a la educación en sí, y esta lógica que a veces se da en algunos ámbitos de clases presenciales versus clases virtuales, como si no fueran clases, justamente una sí y otra no. ¿Qué han notado ustedes con respecto a las clases virtuales? ¿El alumno aprende, le llegan los contenidos? En la misma proporción que se ve en la parte presencial. El alumno que presta atención, que recibe un conocimiento, lo elabora, aprende presencialmente con una mayor amplitud, lógico, porque tiene la posibilidad también de consultar en el momento, de hablar con el docente, pero cuando les toca el turno, porque hoy no nos olvidemos, hay un grupo que está una semana, por ejemplo, en clase y otra semana no, o un día sí, un día no, y lleva conocimientos para su casa, cada colegio lo establece de distintas maneras, por plataformas educativas, por correos electrónicos, WhatsApp, hoy se está utilizando todo para tratar de lograr esta virtualidad y lógicamente a lo mejor del 100% de lo que significa el aprendizaje presencial, lo virtual puede estar en un 70%.
Obvio que también dependemos de las capacidades que tienen cada familia en la conectividad y el problema que no se ha resuelto desde que arrancamos con la pandemia. Hay muchos sectores por ahí que padecen de conectividad o de los elementos necesarios para tener esa conectividad. Un celular es un buen elemento, pero no resuelve o no ayuda a desarrollar a lo mejor una actividad que se le es pedida al alumno. El padre, como profesional obviamente de la educación, digamos, también siendo un referente en este ámbito, ¿cómo observa lo que está sucediendo en Ciudad de Buenos Aires? Bueno, lamentablemente pareciera ser algo que ya no se está evaluando el bienestar general, sino lamentablemente hay una situación de quienes están de acuerdo o no están de acuerdo y toman los caminos que creen válidos o necesarios para tratar de defender su pensamiento. Y a lo mejor habría que imponer un poco más de reflexión y de tratar de consensuar y de ver qué es lo mejor para todo, para el sistema educativo, para la gente que circula en la calle y para esto que hoy todos le tienen miedo, que es la saturación de camas, porque los parámetros no están dados solamente por evitar contagios. O sea, hay que evitar contagios para que el sistema no se sature. Y nosotros, Argentina tiene el diario del lunes con Europa, hemos visto y sabíamos que iba a venir esto. Y a lo mejor hoy, antes de gastar a lo mejor tantas energías en estas discusiones, hay que trabajar más con la comunidad, hay que trabajar más con la gente, pedirle, más allá de imponer, y a veces hay que aplicar formas correctivas socialmente, pero también concientizar de lo que significa quedarse en casa. No porque haya un aislamiento, sino porque es necesario que nos quedemos más en casa, que estemos más, porque por más que sea el espacio público, por más que sean determinadas cosas, hay una realidad adentro de las escuelas donde están los chicos cuidados, donde se están tomando las medidas, los protocolos, y otra situación diferente es de la puerta de la escuela hacia la calle, el traslado, los medios de transporte público y todo lo que vemos. Es doloroso vivir esto que vivimos, que vemos de lo que sucede en Buenos Aires. Y nos sirve a nosotros, espero que también cada referente que hace a la educación, a la organización de la ciudadanía, a los gobernantes, tomemos nota de esto para no cometer a lo mejor estos mismos errores, y para que todo sea consensuado y evaluado como nos permite a lo mejor las distintas regiones de esta provincia de Santa Fe, que es extensa. Creo que la realidad que vive Rosario a lo mejor no es la misma que puede vivir Esperanza o Reconquista en el norte, más allá de todo el rebrote que haya, pero por aglomeración estamos hablando de ciudades de 50.000, 60.000 habitantes, con ciudades de 1 millón, o Santa Fe de 300, 400.000 personas. Esperemos y creo que este es el tiempo para sentarnos y ver cómo se actuaría ante determinadas situaciones como se pueden dar. Tenemos que aprovechar y ganar el tiempo. Aprovechar y ganar el tiempo. Muchas gracias, padre. Gracias. Como siempre, muy amable y teniendo también una visión más allá de las cifras, las estadísticas, una visión muy humana. Y esto que hablaba recién, llegar a un consenso, diálogo, para que finalmente se llegue a un acuerdo entre todas las partes. Sí, también esto que mencionaban, ¿no? De que la cantidad de contagios es muy bajo, ¿no? Un 1%, un 1,5%, recién lo que mencionó. Y lo que destacan también las autoridades, Rocío, Pedro, es el tema del traslado, ¿no? El riesgo está en el afuera, no precisamente en el colegio, que es lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? En donde tiene que estar puesto el eje del cuidado, ¿no? En el traslado, en el afuera y en lo cotidiano, ¿no? Que aprendimos hoy por hoy a tener de manera permanente. Pedro, muchísimas gracias. Volvemos más adelante. Hasta luego. Muy bien, y nos quedamos un poquito con este tema, en este caso para hablar de vacunas. Así es, Guille. Así es, porque finalmente, como se había indicado desde el Gobierno Nacional, llegaron las vacunas de AstraZeneca